Aleluya, gloria sea al Señor. Deseo, ¿verdad?, de que la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes y bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que están sintonizándose y que se han sintonizado ahorita en esta conferencia, ¿verdad? May God bless my brothers and my sisters who are joining right now in the conference to hear the word of God, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Y hemos estado tocando, hermanos, una serie de lo que es la unicidad de Dios. Y antes de continuar con lo que es el último tema de la serie, vamos a unirnos a orar en oración. Amén. Así que el Señor bendiga a todos los que están escuchando también a través de YouTube, más bien los que van a estar escuchando, ¿verdad? Y también Dios bendiga, ¿verdad? Por ahí vi a un saludo de un hermano que se llama El González, ¿verdad? Que Dios se lo bendiga, ¿verdad? Que Él es el Salvador. Que Dios lo bendiga también por adorar y por creer en el Dios de la Biblia, ¿verdad? Como nosotros también lo creemos, que es el único Dios. Amén. Gloria al Señor. Y a todos, ¿verdad? Los que también comentan en YouTube, todos que Dios los bendiga, ¿verdad? Los que, ¿verdad? Los que nos saludan en el amor del Señor, amén. Que Dios los bendiga. Así que vamos en ese momento para comenzar con una oración, amén. So let's start in a prayer right now. Aleluya, Padre Santo y poderoso Dios, te pido, Padre Santo, aleluya, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que se están sintonizando en este momento, Padre, a través de la conferencia, Señor, y los que se van a estar sintonizando, Padre Santo, después de la conferencia en YouTube, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, te pido que bendigas a cada uno de los que están viendo, Señor, Padre. Oh, Dios mío, aleluya. Bendice a mi hermano Andrés, Señor, de que es, Señor, el que hace estas conferencias, Señor, en la madrugada, Padre Santo. Bendícelo a él y bendice, Señor, a estas conferencias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, el grupo Unidos en Oración, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, aleluya. Bendice al grupo, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor, que están enfermos, que están en algún problema, Padre Santo. Te pido que tú los sanes, que tú los liberes, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. I pray, Father, that you will bless and that you will bless each and every of the brothers and the sisters who are listening right now, Lord, and that you will bless all those who and that you will heal all those who are sick, Lord, whether they be in their home or in the hospital, Lord. That you will heal them in the name of Jesus Christ. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santo, y libera, Señor, a tus hijos, a tus siervos de tribulación, Señor. El justo pasa por muchas tribulaciones, pero de todas ellas es librada, dice tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Así que, Señor, eso dice tu palabra en Salmo 34:20, Dios mío. Así que te doy la alabanza y la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que hace, Señor, y el que sana, Señor, y el que libera, Padre Santo. Ahora, Señor, seco mi boca, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Y como dijo, Padre, tu siervo Isaías, Señor, pasa un carbón encendido, Señor, purificando mis labios siempre, Padre, todos los días, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y para todos aquellos que están enfermos, yo proclamo, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo se lo doy en el nombre de Jesucristo. Y pido, Señor, que lo reciban los amados a Él en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a comenzar con lo que es el mensaje de hoy. Y por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17. Versículos 22 al 24. Accompany me, amen, to Acts chapter 17, verses 22 to 24. Gloria a Dios. Y la escritura se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Luego Pablo se paró en medio de el monte de Marte y dijo: vosotros, hombres de Atenea, percibo que en todas las cosas sois muy supersticiosos, porque cuando pasé y vi tus devociones, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, a quien vosotros ignorantemente adoráis, a Él os declaro ahora. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, viendo que Él es Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos con manos. Amén, aleluya. El tema de la divinidad es sin duda una de los temas más controversiales de toda la palabra de Dios. El debate se ha separado en diferentes campamentos de creencia. Hay, ¿verdad?, los unitarios, que somos nosotros los que creemos que hay una persona de la divinidad, ¿verdad?, que es el Señor. Binitarios, ¿verdad?, que creen que hay dos personas en la divinidad. Los que son, por ejemplo, binitarios, ¿verdad?, son algunos, por ejemplo, lo que es los mormones, testigos de Jehová y Country, que creen en dos. Trinitarios, ¿verdad?, que son los que creen que hay tres personas en la divinidad. También hay aquellos, ¿verdad?, que los que así mismos se llaman testigos de Jehová, que quieren que pensamos de que Jesucristo es Miguel el arcángel. Luego también hay aquellos como los mormones, que quieren que pensemos de que todos somos dioses, o a lo menos podemos convertirnos en Dios. Las diferentes primarias de los que abrazan el punto de vista unitario y los que abrazan el punto de vista trinitario, hay diferencias. Lo que es el dogma del trinitario es de que estos son tres personas separadas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So we have different viewpoints, different camps of belief. We have oneness believers who believe in one person of the divinity or of the Godhead, and we have Binitarianism, that is the belief in two distinct persons in the Godhead, and then we have Trinitarianism, which is the belief of three separate persons in the Godhead. Entonces, vemos aquí las reuniones, ¿verdad?, desde el concilio que comenzaron con el concilio de Nicea, que concluyó en el año 325, era para el propósito de discutir el caso que continúa a levantar el mundo religioso a la contienda acerca de quién es Jesucristo, qué papel juega en la divinidad, ¿verdad? O qué papel, ¿verdad?, es Él en la divinidad. En las doctrinas primitivas cristianas está escrito: el fin del tercer siglo marcó el cierre de la primera gran fase del crecimiento doctrinal, y la apertura de la segunda fase resumiría consideración del dogma o creencia central de la divinidad, y puede entrar muchos en controversia que contiende por la fe cristiana. Esto fue el debate acerca de la divinidad de Dios que empezó con el arrianismo y que culminó en la formulación de la doctrina trinitaria. Así que aquí podemos ver, mis hermanos, el principio de lo que era el trinitarismo. El trinitarismo, hermanos, comenzó a establecerse, ¿verdad? Comenzó a establecerse desde el segundo siglo, ¿verdad? Con diferentes personas, ¿verdad? Con diferentes apologistas que supuestamente defendían la fe, pero ellos empezaron a introducir, ¿verdad?, doctrinas de la Biblia que no estaban ahí, ¿verdad? Un buen apologista no introduce ninguna otra doctrina que no se encuentre en la Biblia, que no se encuentre en la palabra de Dios. Cuando queremos defender la fe, lo hacemos no por sacar cosas nuevas o nuevas ideas, sino que sacar lo que está en la Biblia para usarlo para defender la fe, ¿verdad? Entonces, así comenzó, mis hermanos. Y luego de ahí se desarrollaron los concilios. Después del concilio en Nicea, el mundo religioso, bajo la influencia y presiones de Roma, adoptaron y propagaron la creencia de la Trinidad. El credo niceno creemos en un Dios, el Padre omnipotente, hacedor de todas las cosas, visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, que es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado no hecho, de una sustancia con el Padre, porque en todas las cosas existieron, cosas en el cielo y cosas en la tierra, que por causa de nosotros hombres y por causa de nuestra salvación, vino y se encarnó, haciéndose hombre,
sufrió y se levantó de nuevo al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. Pero para los que dicen, ahí no estaba y antes de nacer no estaba, y que vino a la existencia de la nada, o que asegura que el Hijo de Dios es de una diferente unión o sustancia, o es creado, o es sujeto a la alteración o cambio, eso es la Iglesia Católica anatemiza, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que maldice, ¿verdad? Entonces, el credo atanasiano buscó asustanciar ese error creado por el credo niceno. Continuó, ¿verdad? La doctrina errónea por decir, Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, y en realidad ninguno es antes o después del otro, ninguno es menos o mayor que el otro, pero todas las tres personas son coeternas, juntas y coiguales. Son tres, pero están solos. Fíjense, hermanos, qué controversia. Y es claro de las cotaciones de los padres, ¿verdad?, que defendieron las restricciones de la Trinidad por usar una amplia colección de términos materialísticos y naturalísticos, aunque nos avisaron que no tomaran este usaje literalmente en ciertos casos, porque esto pudiera guiar a la mitología. Los padres afirmaron haber perfeccionado un nuevo lenguaje lleno con analogías. Así que, here we start to see the growth of the Trinity, the development of the Trinity from the Council of Nicaea, and how they thought that and believed that there was one God manifested in three persons. And many Christian apologists who were supposed to defend the faith actually took things from they saw things that were not in the Bible, like the Trinity, and excluded biblical teachings. Los reformadores en los años después, comenzando con Martín Lutero, ¿verdad?, que era un reformador. Mientras yéndose a un grado, la Iglesia Católica Romana hizo eso sin dar el tema de la divinidad examinación seria, ¿verdad? Entonces, eso significa de que ellos, ¿verdad?, practicaban la Trinidad sin en verdad poner mucho énfasis en lo que estaban diciendo, en lo que estaban enseñando, en lo que estaban afirmando, y hasta ellos mismos decían, es que la Trinidad es un misterio, nadie la comprende, para no tener que pasar por el problema de explicarla. Amén. Consiguientemente, prácticamente una iglesia que es de uno de sus reformadores, comenzando con Lutero, han continuado abrazando la doctrina de la Trinidad. A hoy, si no crees en la Trinidad, se te considera estar fuera de lugar con el mundo religioso. Y lo estamos. Sí estamos fuera del lugar, porque no somos del mundo religioso, sino que somos del mundo de Cristo, el único Dios, el Señor soberano, el creador del universo. Amén. El que a través de su palabra ha mostrado de que Él es el único Dios. If in today's religious world, if you're not a Trinitarian, you're considered to be out of line or out of step. And we are out of step with the world because we're not in the religious world. We are in the world of Jesus Christ, right, where His Word has taught us, through what He has revealed to us in the pages of the Scripture. Mientras que los que abrazan la dogma de la Trinidad confiesan de que uno debe aceptar la Trinidad por fe, tema que es difícil, si no imposible, de explicar por qué es que tantos continúan abrazando esta doctrina. Algunos también dijeron, una autoridad moderna católica nos dice que el concepto al cumplimiento a través de error y corrección. La mayoría de las refinaciones importantes en la doctrina de la Trinidad eran aceptadas solamente después de debate largo en numerosos concilios y luego solamente se aceptó por voto mayoritario, ¿verdad? La mayoría de lo que es las creencias trinitarias no vinieron así nomás porque sí, sino porque tuvieron los trinitarios, ¿verdad?, también ellos que batallar con lo que es
muchas otras dogmas y cosas así, y al final, después de mucho debate, pudieron establecer sus creencias. Pero no, eso no significa, ¿verdad?, de que no haya habido, ¿verdad?, quien sostuviera en esos tiempos del Concilio de Nicea personas unitarias, porque sí, en esos tiempos aún así existían personas unitarias, personas que creían en el único y verdadero Dios. Y vemos de que la doctrina de la Trinidad no puede conocerse según algunos diccionarios aparte de revelación. Así que ni la palabra Trinidad ni la doctrina como tal aparece en el Nuevo Testamento, ni Jesús y sus seguidores trataron de contradecir el Shema en el Antiguo Testamento. El Shema es: oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? Algunos exponentes de la dogma trinitaria se encuentran empleando expresiones similares. Uno a veces explica la doctrina de que la Trinidad no es explicable. Uno la debe aceptar por fe. Y sobre todo, mis hermanos, acerca de que a veces usan términos similares que nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque no todos entienden la unicidad de Dios como nosotros la creemos. Es más, si usted le preguntara a un trinitario, ¿usted cree en la unicidad de Dios? Sí. Y yo creo de que Dios es uno. Ok, entonces uno se engaña, ¿verdad? Porque no hace más preguntas. Pero lo que no les dice el trinitario, ¿verdad? O a veces si lo dice, ¿verdad? Es que si yo creo en un Dios manifestado en 3 personas, y ahí es donde nos confundimos, que ellos pueden usar los mismos términos que nosotros. Pueden usar un Dios, la palabra de un Dios, y que Jesucristo es Dios, y cosas así, pero no significar lo mismo que nosotros queremos decir. Así que la Trinidad, ¿de dónde vino la idea de la Trinidad en verdad? Ahora, contrario a las opiniones de algunos, la Trinidad no originó con la Iglesia Católica en el año 300 después de Cristo. Ella nomás, o sea, lo que es el catolicismo romano, estaba solamente prestando de sus vecinos paganos para poder influenciarlos a que se unieran a su sistema. La idea de la Trinidad es antes de la era apostólica. De hecho, las raíces de la Trinidad pagana corren todo el camino hasta el libro de Génesis y los misterios caldeos y los que forzaban el sistema buscando reconocimiento y poder, o sea, forzaban el sistema. Okay. Semiramis, que era una doctrina, era evidentemente la primera Trinidad. Esa Trinidad pagana puede encontrarse a través del mundo, en donde encuentres la adoración pagana y encontrarás su historia, incluyendo una Trinidad. Entonces encontramos la Trinidad, mis hermanos, desde la larga historia, desde los tiempos de Génesis en pueblos paganos. The Trinity didn't start out with the Catholic Church. It started out long before that, since the book of Genesis with the Chaldeans. Por ejemplo, en la Trinidad, el Egipto es Amón, Ator, Apis. En Grecia la Trinidad es Serapis, Isis y Horus. Los historianos nos informan de que las enseñanzas de la Trinidad se encuentran en los descubrimientos arqueológicos que van hasta el mundo antiguo. En las ruinas de un templo, ¿verdad?, ha sido preservada la doctrina de la Trinidad de los tiempos antiguos. La religión feniciana llamó a la Trinidad Baal Atargatis, Ador. En la historia de Baldec, ¿verdad?, que era de un tiempo pasado en el Génesis, que tenía un templo tremendo en el cual adoraban a sus dioses, había evidencia de la Trinidad encontrada. Cuando arameo era el lenguaje del país, ¿verdad?, los que eran los seguidores de Baal se les llamaban Atargatis. Así que después de la invasión de Alejandro el Grande, se conquistaron todas estas doctrinas
y a Baal se le llamó Sus y Helios. A Targatis se le conoció como Afrodite y Adón, el hijo, como Hermes. Con el advenimiento de los romanos, el latín se convirtió en el lenguaje oficial y los nombres fueron hechos en latín. Helios se convirtió en Júpiter o Heliopolitanos. Afrodite, Venus, y Hermes, que era un nombre metafórico, apareció ahora como Mercurio o como Bacchus, ahora como Dionisos. Contrario a lo que puede ser imaginado, el cambio de nombres no fue acompañado por cualquier cambio correspondiente desde el culto tradicional feniciano o ritos. Las divinidades retuvieron su carácter inalterado tradicional feniciano a través de lo que era la era romana y griega. Después, cuando Roma se apoderó de los templos paganos, no destruyeron el templo, ni destruyeron a los dioses que en muchas instancias llenaban las paredes. Solamente cambiaron sus nombres y continuaron la mayoría de los mismos rituales. Un monasterio en Madrid enseñó la divinidad de una imagen del Dios triunigénito, las tres cabezas en un cuerpo. En India, ¿verdad?, la divinidad suprema en uno de los templos antiguos, que era en una cueva, se representa con tres cabezas en un cuerpo también, debajo del nombre Eko Deva, Trimurti. Un dios, tres formas, es lo que quiere decir. Y si vemos, como por ejemplo, una cotación de un templo cristiano de Serapis y Ores, dice, son de cada uno, son tres, pero también son uno. En Japón, ¿verdad?, los budistas adoraban a su gran divinidad, Buda, con ¿lo adivinan?, tres cabezas. También a un emperador de Egipto, Ptolemy I, construyó en Alejandría la primera librería y templo para la adoración de la Trinidad en Egipto, Grecia y Babilonia. Una y otra vez podríamos estar aquí describiendo los dioses que se encontraron entre las naciones del mundo antes de que fueron alcanzados por la Iglesia y los apóstoles. No como el mundo en respecto al monoteísmo. Ninguna nación se ha convertido a la adoración de un Dios antes del Nuevo Testamento. Que no fueron influenciados por el pueblo de Abraham. Abraham, al irse de Ur de los Caldeos, donde la idolatría estaba entre su pueblo, fue introducido a un Dios. Era a su pueblo que se le dio el gran Shema, por el cual iban a vivir y adorar. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Verdad? Es la versión en hebreo. Los judíos no sabían nada de la adoración de una trinidad cuando Jesús vino a la escena. Nunca lo encuentres reprender a la gente por adorar a ídolos, mientras que él los reprendió por algunas cosas en las cuales estaban fuera de línea con Dios. La adoración de una trinidad de dioses no era una de ellas. Los apóstoles no contendieron con una trinidad. Pablo muy plenamente declaró en 1 Corintios 8:6, pero nosotros hay pero un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por él. Cuando Pablo caminó entre los altares en Atenea, encontró altares a varios dioses. No se hace mención de una trinidad que hayan adorado, pero sí los encontró inscrito en uno de sus altares al Dios desconocido, a quien vosotros ignorantemente adoráis. A él os declaro a vosotros. No había pista de una referencia a una trinidad, aún en esa inscripción puesta ahí por los atenienses. Luego, cuando Pablo comenzó a hablar a ellos acerca de este Dios desconocido para introducirlo a ellos, es interesante cómo él cómo puso sus palabras: el Dios que hizo los cielos y todas las cosas que en él hay, viendo de que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es adorado,
con manos de hombre como si necesitase algo, viendo que Él da toda la vida, que Él da a toda la vida y aliento y todas las cosas. No había pista de una referencia a un Dios trinitario, como Pablo usó términos como Él es Señor, como que se necesitaba algo, viendo que Él da a toda la vida. Mi énfasis parecería de que Pablo era un adorador de un Dios. Pasos de filosofía. El filosofía a Platón ayudó a adentrar la idea de Dios a lo que era el pensamiento moderno. Filo, que era un discípulo de Platón, hizo la idea de la cristología del logos, o sea, lo que es el verbo, que fue abrazado por los trinitarios a hoy. La Biblia Estándar Internacional, o sea, es una enciclopedia, volumen 5, página 3021, suple esta información que habla acerca de lo que era la filosofía. Todos esos existieron desde tiempos antiguos, mientras que sobrecargados con la idolatría, el reconocimiento de una Trinidad era universal en todas las naciones antiguas del mundo, comprobando que arraigado en la raza humana era la doctrina de en este tema. Si no puedes rechazar la Trinidad con sus seres distintos incorpóreos, sin importar los errores lógicos que representa, entonces tienes a lo menos 8 diferentes trinidades de dónde escoger. Primero, 7 de esos ocho nunca han sido rechazados oficialmente por el protestante ni la Iglesia católica. No lo han puesto como herético. 6 de estas doctrinas trinitarias fueron avanzadas por la Iglesia primitiva, quien se dice que fueron habitados por el Espíritu Santo. Las doctrinas específicas son: 1. Un escenario doble del logos, el reino de un rey, una etapa que era el verbo con el reino de un rey, o sea, lo que estaban ellos aquí afirmando era de que afirmaban de que el logos, o sea, el verbo era uno con o sea, que era uno con el Padre en el mismo sentido como ¿verdad? Como por ejemplo 2 personas unidas en un cierto caso. No pensaban hacia como que Dios era uno en sustancia, que Jesús era con el Padre uno en sustancia, sino que uno en acuerdo, uno en propósito, uno, ¿verdad?, en diferentes en propósito o en unión en el sentido de la palabra. Necesitaríamos y también acerca de lo que dije de las 8 trinidades. Uno, si tuviera que decidir cuál de las 8 trinidades de los pueblos antiguos es la Trinidad correcta, ¿verdad? Que habla de estos seres incorpóreos. Mateo 13:33. Vamos a leer aquí. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es como levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. Una mujer, cuando en referencia a cosas religiosas en la palabra de Dios, siempre se considera en un sentido falso religioso. Disculpen, hermanas, pero así es como se tomó cuando Dios usó el Señor, cuando usó parábolas, así usaban las mujeres según cuando se refería a cosas religiosas en la palabra de Dios, siempre se consideraba como en un sentido religioso. O sea, cuando hablaba, por ejemplo, de una mujer leudando o haciendo o tomando levadura o algo así, o una mujer haciendo eso en el evangelio, se consideraba que era algo falso de una religión.
Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, es la Jezabel encontrada en la carta de Juan a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20, y también la mujer en Apocalipsis 16:3 al 6, ¿verdad? Esta referencia, so we see here in Matthew 13:33, another parable spake he unto them, the kingdom of heaven is like unto leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. A woman, when in reference to things religious in the Word of God, are always considered in a false religious sense. Some good examples of this is the Jezebel found in John's letter to the church of Thyatira, Revelation 2:20, and the woman in Revelation 17:3-6. La mujer en referencia aquí por Jesús también debe referirse a una doctrina falsa que fue introducida a la enseñanza del reino, como levadura o doctrina falsa, Mateo 16:6-12, y la escondió, que era algo que se usó como parte de los sacrificios de Israel, por eso se aceptaba y bendecía de Dios. Esta mujer hizo su trabajo bien en esconder su doctrina falsa en su sistema religioso. Esto ciertamente parece presentarnos la iglesia de Roma, con quien, principiando con el concilio de Nicea en el año 325, comenzó a introducir el dogma de la Trinidad al sistema religioso. Era tan exitosa la iglesia católica que aunque los que salieron de Roma, comenzando con Lutero en el año 1517, aceptaron ese dogma sin seriamente examinarlo en luz de la palabra de Dios. Así que aunque firmemente y fuertemente se nos convence de que no hay una fundación bíblica, ¿verdad? Porque tal enseñanza como 3 personas en la divinidad, pero no encontramos nada de eso en lo que es una fundación bíblica o bíblica. Aún así reconocemos de que se levantará una gran Trinidad, aún así en los tiempos posteros, que asombrará el mundo y causará muchos millones que lo sigan. La bestia, el falso profeta y el dragón, como dice el libro de Apocalipsis. Lo triste acerca de esa Trinidad es de que será la creación del diablo. Más triste aún es de que aquellos que insisten en negar a Jesucristo y aceptan la dogma falsa de la Trinidad, que ha sido entregada al mundo religioso por la Iglesia Católica, y a su vez la agarró del paganismo, se encontrarán fuera de línea con Dios. Muchos que abrazan la Trinidad pagana del cristianismo también estarán aceptando la Trinidad de Satanás en la tribulación, porque dice la palabra en Apocalipsis capítulo, ¿verdad? 13, ¿verdad? Que estaba la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, que es su ayudante del anticristo, y el diablo, que da poder al anticristo y al falso profeta. ¿Quiénes son esos? La falsa Trinidad. La Trinidad que van a estar haciendo, ¿verdad? Según señales y milagros en el mundo para engañar a toda la gente después que el Señor arrebató su iglesia. Así que los que aceptan esta Trinidad que comenzó en el año 325 y hasta antes, ¿verdad? Con lo que era la iglesia, y hasta que tienen sus raíces en el paganismo, los que aceptan esa Trinidad se van a encontrar aceptando la Trinidad del diablo cuando venga el anticristo. Así que, aunque uno busque, por todo lo que uno busque, uno nunca va a encontrar expresiones que se han puesto por los promulgadores de la doctrina trinitaria para hacer su dogma sonar más bíblico y más convincente en la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos encontrar un lugar donde los trinitarios expliquen bien cómo es que ellos creen en un Dios y a la vez el 3. Nunca vamos a encontrar cómo ellos explican, ¿verdad? Cómo es que los conceptos del Hijo Eterno de Dios, que según creen ellos, y algunos otros conceptos, nunca vamos a encontrar explicaciones de eso. Y dejan preguntas, ¿verdad? Sin contestación. Y para finalizar, vamos a ir, mis hermanos, como a unas preguntas aquí, que a veces uno se encuentra cuando estudia lo que es la doctrina de la Trinidad.
cuando uno encuentra lo que es la doctrina, ¿verdad? De lo que es tres dioses en uno se encuentra con muchas diferentes preguntas que no se pueden explicar fácilmente por los que son por lo que son trinitarios, y lo que dicen, es que lo que es la Trinidad es inexplicable. No se puede entender. No podemos entender la Trinidad, sino que solamente la tenemos que aceptar por fe. Así que vamos a ver aquí, y la palabra del Señor, mis hermanos, expresamente nos dice de que Dios es uno. De que Dios es uno y uno su nombre, ¿verdad? No son tres dioses, no son tres, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las preguntas, ¿verdad?, que nos encontramos cuando estudiamos la Trinidad es, por ejemplo, Jesús tuvo dos padres, o sea, ¿es el Padre o es el Espíritu Santo? Porque a ver, ¿verdad? Se encuentra en la Biblia donde dice que el Padre es el Padre del Señor Jesucristo, pero a ver, ¿verdad? Hay lugares donde dice que es el Espíritu Santo el que es el Padre del Señor Jesucristo. Y también, ¿cuántos espíritus son los que habitan en el hombre, verdad? Si son tres espíritus los que habitan en el hombre, el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o será, ¿verdad?, nomás un espíritu, como dice la palabra del Señor, que dice de que solamente hay un Señor, un espíritu, ¿verdad?, y una fe. Y así nosotros podemos confiar en solamente un Señor. Y vamos a ver, mis hermanos, aquí otras preguntas, ¿verdad?, que a ver, unas contradicciones. Vamos a ver aquí, porque a ver, aquí se me pegó un poquito. Pero sí, amén, hay diferentes contradicciones que uno puede encontrar. Y algunas de esas, hermanos, son, básicamente, el problema básico es que el trinitarismo es una doctrina extrabíblica que contradice un número de enseñanzas bíblicas y muchos versículos específicos de las Escrituras. Además, la doctrina contiene un número de contradicciones internas. Por supuesto, la contradicción interna más obvia se trata de cómo puede haber tres personas de Dios en algún sentido significativo y aún puede existir Él como un solo Dios. Más adelante nosotros hemos compilado aquí mis hermanos, he compilado aquí una lista de contradicciones y de los problemas asociados con el trinitarismo. Esta no es una lista completa, pero esta se las voy a dar antes de concluir con el estudio. Algunas otras contradicciones, mis hermanos, que encontramos aquí es ¿cuántos espíritus hay? ¿Verdad? Dios Padre es espíritu, Juan 4:24. El Señor Jesús es espíritu, 2 de Corintios 3:17, y el Espíritu Santo es un espíritu por definición. Sin embargo, hay un solo espíritu, hermanos. 1 de Corintios 12:13, Efesios 4:4. Si el Padre y el Hijo son personas coiguales, ¿por qué oró Jesús al Padre? Mateo 11:25. ¿Puede Dios orar a Dios? De igual modo, ¿cómo puede el Hijo saber tanto como el Padre? Mateo 24:36, Marcos 13:32. De igual modo, ¿cómo puede ser que el Hijo no tenga poder si el Padre no se lo da? Juan 5:19 y 36:38. De igual modo, ¿qué de los otros versículos de Escritura indican la desigualdad entre el Hijo y el Padre? Juan 8:42, 14:28, 1 de Corintios 11:3, ¿verdad? ¿Murió Dios Hijo? La Biblia dice el Hijo murió, Romanos 5:19, no que Dios murió. Si es así, ¿puede morir Dios? ¿Puede morir una parte de Dios? Porque cuando dice el Dios Hijo, estoy diciendo que Dios el Hijo murió, cuando no es así que dice la Biblia, sino que Hijo de Dios, que define su humanidad. ¿Cómo puede haber un Hijo eterno cuando la Biblia habla del Hijo engendrado?
aquí claramente indicando que el Hijo tuvo un comienzo. Juan 3:16, Hebreos 1:5 al 6. Si el Hijo es eterno y si Él existía cuando se hizo la creación, ¿quién era su madre entonces? Sabemos que el Hijo nació de una mujer. Gálatas 4:4. ¿Renunció Dios Hijo su omnipotencia mientras que estaba en la tierra? Si es así, ¿cómo podría ser el Dios todavía? Si el Hijo es eterno e inmutable, invariable, ¿cómo puede el reino del Hijo tener un fin? 1 Corintios 15:24-28. Si al responder a las preguntas decimos que solamente el Hijo humano de Dios era limitado en conocimiento y en poder, y que Él murió, entonces, ¿cómo podemos hablar de Dios Hijo? ¿Acaso hay dos hijos? ¿Un hijo de hombre y un hijo de Dios? ¿A quién adoramos y a quién oramos? Jesús dijo que debemos adorar al Padre, Juan 4:23-24, pero Esteban oró a Jesús, Hechos 7:59-60. ¿Puede haber más de 3 personas en la divinidad? Ciertamente el Antiguo Testamento no enseña 3, sino enfatiza la unicidad. Si el Nuevo Testamento agrega el mensaje del Antiguo Testamento y enseña 3 personas, entonces, ¿qué hay para evitar unas revelaciones subsiguientes de personas adicionales? ¿Verdad? Ya veo que se me está acabando el tiempo, hermanos, así que voy a hacer una oración, ¿verdad? Pero antes, hermanos, quiero hacer este punto. Si ya los trinitarios creen en una persona de la divinidad, ¿verdad? Pero si ya creen en 3 personas de la divinidad, ¿qué es lo que está deteniendo que después digan que se reveló otra persona de la divinidad de Dios? ¿Verdad? Y si leemos la escritura con la mente de un trinitario, ¿verdad? Hasta algunas escrituras pueden parecer indicar una cuarta persona. No tengo tiempo para ilustrar esas escrituras, pero sí lo hay. Que a veces como que parece como que hay 4, ¿verdad? Pero no lo hay, sino que se explica mal mismo. Entonces, ¿qué es lo que detiene que eso pase? Cuando entendemos y comprendemos el concepto de la unicidad en toda su enteridad, en su totalidad, no hay confusión, no hay enredamiento, no hay discusión, no hay controversia, como dice 1 Timoteo. Indiscutiblemente, sin controversia, grande es el misterio de la divinidad. Dios se manifestó en carne. Alabado sea Dios. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿verdad? Revelado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria, pero predicado a los gentiles. Amén. Así que, hermanos, ¿cómo podemos creer en una Trinidad que no se puede explicar si dice aquí la palabra de Dios indiscutiblemente y sin controversia? En la unicidad de Dios no hay controversia y no hay distinción, no hay confusión, no hay contradicción. Así que, hermanos, Padre, estamos sentidos, Señor, por cada uno de mis hermanos, y te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Padre Santo, y que tú estés con ellos, Padre, aleluya, en sus luchas, en sus pruebas, Padre, que comprendan cada uno, Señor, tu unicidad. Let my brothers and sisters understand that you are one, Father. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amén, hermanos, ya se me acabó el tiempo aquí y deseo que el Señor les bendiga.